Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien en el día de hoy, corresponde realizar la clase teórica número 18, correspondiente a la temática de mineralización y osificación biológica. El día de hoy los resultados de aprendizaje son relacionar las estructuras de la célula eucarionte animal con la organización tisular, así como también describir los tejidos fundamentales que forman parte de los órganos del cuerpo humano a través de la observación de muestras histológicas. Además, que sean capaces de utilizar la clasificación de los tejidos fundamentales para asociar la estructura de los órganos del cuerpo humano y aplicar los componentes histológicos junto a la estructura anatómica del cuerpo humano, relacionando la función de cada sistema que forma parte del cuerpo humano. En esta sesión desarrollaremos los siguientes contenidos: la mineralización biológica, la osificación directa o intramembranosa y la osificación indirecta o endocondral. Para comenzar la clase de hoy, quiero que nos detengamos a observar esta imagen. Vemos un grupo de científicos trabajando sobre lo que parece ser una gran articulación ósea. Algunos están inspeccionando, otros están utilizando herramientas, como si estuvieran construyendo o manteniendo este hueso gigante. Y precisamente esa es la invitación con la que quiero que iniciemos. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se forma un hueso? Más específicamente, pensemos en esta pregunta que aparece a la derecha. ¿Creen que todos los huesos del cuerpo se forman de la misma manera o existen diferentes caminos para formar hueso? Esta es una pregunta crucial porque nos lleva a reconocer que el desarrollo del sistema óseo no es uniforme. Aunque a simple vista todos los huesos parecen ser similares, duros, blancos, resistentes, su origen embrionario y el proceso mediante el cual se forman puede ser muy distinto. Así que antes de adentrarnos en el contenido de hoy, los invito a reflexionar. ¿Qué diferencia podría haber entre la formación de un hueso largo, como el fémur, y un hueso plano, como los del cráneo? ¿Será que el entorno donde se encuentran influye? ¿Tendrá que ver con el tipo de tejido que los origina? ¿O quizás con las funciones que van a cumplir? Estas preguntas nos van a acompañar durante toda la clase y hoy vamos a descubrir que existen dos principales mecanismos de formación ósea y entenderemos por qué el cuerpo utiliza distintos métodos dependiendo del tipo de hueso que se esté formando. Ahora que nos hemos planteado si todos los huesos se forman igual, vamos a comenzar con el primer mecanismo de formación ósea, la osificación directa o también llamada endomembranosa. Este tipo de osificación se llama así porque ocurre directamente sobre el tejido mesenquimatoso fetal, un tipo de tejido conectivo primitivo que encontramos durante el desarrollo embrionario. Aquí no hay un paso intermedio de cartílago, como veremos más adelante en otro tipo de osificación. El proceso comienza con la condensación de células mesenquimáticas, es decir, células embrionarias indiferenciadas que tienen el potencial de convertirse en distintos tipos celulares. Estas células se agrupan en una región específica y a partir de allí algunas se diferencian a osteoblastos, que son los encargados de producir hueso. Los osteoblastos secretan una sustancia conocida como matriz orgánica u osteoide, que es básicamente la primera versión del tejido óseo, pero aún sin minerales. Luego, este osteoide se mineraliza gracias a la incorporación de calcio y fosfato, y los osteoblastos quedan atrapados en esta matriz ósea, transformándose en osteocitos, las células maduras que mantendrán el tejido óseo a lo largo del tiempo. Entonces, en esta imagen, ustedes pueden ver cómo se empiezan a agrupar y se empieza a formar el osteoide y la presencia de los osteoblastos para luego diferenciarse en osteocitos. Y en esta imagen histológica podemos ver algunas de las etapas.
Aquí podemos encontrar los osteoblastos en la periferia, el osteoide secretado por ellos y los osteocitos más profundamente integrados en la matriz ya mineralizada. También se pueden observar vasos sanguíneos, por ejemplo, lo que nos indica que este proceso ocurre en un entorno vascularizado. Este tipo de osificación ocurre principalmente en los huesos planos del cráneo, en partes de la mandíbula y en la clavícula. Estos huesos que no requieren un molde cartilaginoso previo comienzan a formarse bastante temprano en el desarrollo embrionario y cumplen funciones muy importantes como proteger órganos vitales. Entonces, para que recuerden, cuando hablamos de osificación endomembranosa nos referimos a una formación directa del hueso a partir de células mesenquimáticas, sin que haya cartílago de por medio. Esa es su gran característica distintiva. En esta diapositiva continuamos con el proceso de osificación directa o endomembranosa, pero ahora lo hacemos desde una perspectiva histológica, es decir, observando preparaciones microscópicas reales de tejido en desarrollo. Aquí a la izquierda tenemos una imagen panorámica de un corte transversal del cráneo fetal, en donde podemos ubicar en la región destacada en el recuadro rojo un sitio de formación ósea. Esta región se ha ampliado de manera tal que podemos ver acá a la derecha los distintos procesos celulares que están ocurriendo. En este momento podemos identificar tres elementos claves que vamos a ir marcando con nuestras distintas flechas. Primero podemos observar los osteoblastos, que son estas células alargadas, localizadas en la periferia de la estructura ósea en formación. Estas células son responsables de sintetizar y secretar el osteoide, es decir, la matriz orgánica del hueso no mineralizada. Su organización alrededor del tejido óseo en desarrollo es característica y nos permite reconocer que están en plena actividad. Por otra parte, el osteoide es el material teñido de color más claro o verde azulado que forma una capa justo debajo de los osteoblastos. Como mencionamos antes, esta matriz aún no está mineralizada, pero constituye la base sobre la que se va a consolidar el hueso. Es una estructura transitoria, pero fundamental para el crecimiento inicial del tejido óseo. Y finalmente tenemos a los osteocitos, que son las células que ya han quedado atrapadas dentro de la matriz ósea. Están rodeadas completamente por el tejido mineralizado y su función principal es mantener la homeostasis del hueso. A diferencia de los osteoblastos, los osteocitos tienen una forma más redondeada y están aislados dentro de lagunas en el tejido óseo. Esta imagen es clave porque nos permite visualizar el proceso dinámico de la osificación directa. Vemos cómo el mesénquima se organiza, cómo los osteoblastos trabajan en la periferia y cómo el hueso va madurando hacia el centro, atrapando los osteoblastos que se transforman en osteocitos. Observar estos procesos al microscopio es fundamental para comprender que la formación de hueso es un fenómeno activo, organizado y progresivo, que depende de la interacción precisa entre células y matriz extracelular. Ahora que ya conocimos la osificación directa, pasamos al segundo camino posible para la formación de hueso, la osificación indirecta o endocondral. Como su nombre lo indica, este proceso no ocurre directamente sobre el tejido mesenquimatoso, sino que utiliza un modelo previo de cartílago hialino. Este cartílago actúa como un molde que será progresivamente reemplazado por hueso. Es un proceso más complejo y estructurado y es el que ocurre principalmente en los huesos largos del cuerpo, como el fémur o el húmero. Este tipo de osificación
comienza alrededor del segundo mes de desarrollo embrionario y ocurre inicialmente en la región media del hueso en formación, conocida como diáfisis. Allí, los condrocitos, las células propias del cartílago, comienzan a proliferar activamente. Poco después de que se haya formado el llamado centro de osificación primaria, que marca el punto inicial del reemplazo del cartílago por hueso, en esta etapa los condrocitos centrales se hipertrofian, es decir, aumentan su tamaño, lo que es una señal de que el cartílago se está preparando para ser degradado. A continuación, desde el pericondrio, que es la capa que rodea al cartílago, se desarrollan vasos sanguíneos que invaden esta zona. Este paso es clave porque la llegada de sangre permite el ingreso de células osteoprogenitoras que van a diferenciarse en osteoblastos, comenzando así la deposición de matriz ósea. Estos vasos también remueven a los condrocitos hipertrofiados, generando espacios donde se formará el hueso. Este proceso continúa hacia la epífisis, los extremos del hueso, donde más tarde aparecen los centros de osificación secundarios. Finalmente, a lo largo del tiempo, el cartílago es casi completamente reemplazado por hueso, excepto en dos zonas. La placa epifisiaria, que permite el crecimiento longitudinal del hueso durante la infancia y la adolescencia, y el cartílago articular, que recubre las superficies articulares. Si observamos las imágenes, podemos seguir este proceso de manera secuencial, desde el hueso en desarrollo con su cartílago, pasando por la invasión vascular hasta la formación de cavidades medulares y hueso compacto. Este tipo de osificación es esencial para el crecimiento y alargamiento de los huesos del cuerpo, y veremos más adelante cómo se regula este proceso durante la infancia y la adolescencia. En esta diapositiva vamos a detenernos en una estructura esencial para el crecimiento longitudinal de los huesos largos, la placa epifisiaria, también conocida como cartílago de crecimiento. Lo que vemos aquí es una imagen histológica teñida que muestra de manera muy clara las distintas zonas de actividad celular dentro de esta placa. Este ordenamiento permite que el hueso crezca en longitud durante toda la infancia y adolescencia. Vamos a recorrer de arriba hacia abajo siguiendo las etiquetas que están acá al lado izquierdo. Primero tenemos la zona del cartílago en reposo, que es la parte superior de la imagen. Encontramos condrocitos dispersos sin una actividad proliferativa significativa. Son células cartilaginosas que están en un estado relativamente estable, esperando señales para activarse. Luego tenemos la zona de proliferación. Aquí los condrocitos se dividen activamente, formando columnas ordenadas, en que esta zona es esencial porque aportan nuevas células que luego seguirán su camino hacia la osificación. El crecimiento óseo en longitud depende en gran parte de esta zona. Luego tenemos la zona de hipertrofia, que a medida que los condrocitos maduran, dejan de dividirse y comienzan a aumentar de tamaño. Este agrandamiento contribuye a alargar el hueso y también prepara el cartílago para los siguientes pasos. Luego tenemos la zona del cartílago calcificado, que en esta etapa los condrocitos ya hipertrofiados comienzan a degenerarse y morir, y la matriz cartilaginosa se mineraliza parcialmente. Este cartílago calcificado es una estructura transitoria que pronto será reemplazada por hueso verdadero. Finalmente, encontramos la zona de osificación. Aquí los vasos sanguíneos y las células osteoprogenitoras invaden esta región y se inicia la formación del tejido óseo. Aquí aparecen los primeros trabéculas óseas y osteoblastos que comienzan a construir el hueso definitivo. La imagen histológica nos permite ver estas zonas como capas bien definidas desde la parte más superficial del cartílago hasta el tejido óseo en desarrollo en la base.
Esta organización refleja un proceso altamente regulado que ocurre de manera secuencial y sincronizada. Recordemos que esta placa epifisiaria se mantendrá activa hasta la adolescencia. Una vez alcanzada la madurez esquelética, esta placa se osifica por completo y el hueso deja de crecer en longitud, formando lo que conocemos la línea epifisiaria. En esta imagen continuamos profundizando en la osificación endocondrial, pero con una nueva preparación histológica, teñida con hematoxilina eosina y que nos permite ver con mayor claridad las transiciones de un tipo celular a otro y la progresión hacia el tejido óseo. Esta diapositiva ilustra nuevamente las zonas funcionales de la placa epifisiaria, que están destacadas con las líneas rojas que van a ir señalando las diferentes etapas del proceso. Vamos a repasarlas brevemente, relacionándolas con lo que vamos observando a la derecha. De esta manera, lo que podemos observar en la parte superior es que encontramos la zona del cartílago en reposo, donde los condrocitos están aislados, dispersos y sin actividad proliferativa significativa. Esta zona actúa como una reserva de células cartilaginosas. Un poco más abajo tenemos la zona de proliferación, en donde los condrocitos se dividen activamente, formando columnas bien organizadas de células aplanadas. Estas divisiones celulares son fundamentales para el crecimiento longitudinal del hueso, ya que aportan nuevas células que seguirán el proceso de diferenciación. Le siguen la zona de hipertrofia, donde los condrocitos aumentan de tamaño considerablemente. Esta es una de las zonas más fácilmente reconocibles en la imagen, ya que las células se ven grandes y redondeadas, ocupando mucho espacio. A continuación observamos la zona del cartílago calcificado, donde la matriz cartilaginosa comienza a endurecerse, aunque no es hueso. Aquí los condrocitos comienzan a morir por falta de nutrientes, dejando espacios vacíos que serán ocupados por células óseas. Finalmente, en la zona de osificación, identificamos la invasión de los vasos sanguíneos y las células osteoprogenitoras que reemplazarán el cartílago calcificado por tejido óseo verdadero, formando las primeras trabéculas óseas. Esta imagen es muy útil para aprender a reconocer las etapas en cortes histológicos reales. La clave está en observar los cambios graduales en el tamaño y disposición de los condrocitos, así como el cambio en la coloración del tejido, lo que indica el paso de cartílago a hueso. En esta diapositiva podemos observar una imagen histológica panorámica de un hueso largo en desarrollo que nos permite integrar todo lo que hemos aprendido sobre la osificación endocondrial. Vamos primero a ubicar las regiones anatómicas que están señaladas. En la parte central del hueso encontramos la que corresponde a la diáfisis, que es el segmento largo y cilíndrico del hueso. Hacia los extremos tenemos la epífisis, que corresponden a los extremos ensanchados del hueso, donde se ubican las articulaciones. En ambas regiones se encuentra una estructura fundamental, la placa epifisiaria. Que también es conocida como el cartílago de crecimiento. Esta placa es la que permite el crecimiento longitudinal del hueso durante el desarrollo y la adolescencia. Si miramos con atención esta imagen, podemos notar que la placa epifisiaria presenta un color distinto, que indica la presencia de tejido cartilaginoso, específicamente cartílago hialino, el cual aún no ha sido reemplazado por hueso. En esta placa tienen lugar todas las etapas del proceso de osificación endocondral que vimos anteriormente: la proliferación, hipertrofia, calcificación y osificación. La diáfisis, que ya ha sido invadida por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras, presenta en esta imagen una estructura más densa y compacta, reflejo de un tejido óseo más maduro, mientras que en la epífisis todavía hay presencia de cartílago articular. Y en etapas más tempranas, también de centros de osificación secundarios que aún están en desarrollo.
Esta imagen nos ayuda a comprender que el crecimiento del hueso largo no es uniforme, sino que depende de la actividad persistente de la placa epifisiaria. Esta estructura se mantiene activa hasta el final de la adolescencia. Una vez que el proceso de osificación ha finalizado completamente, esta placa se transforma en una línea epifisiaria, lo que indica que el hueso ya no crecerá más en longitud. En esta diapositiva podemos observar una imagen que nos permite comprender qué ocurre en los extremos de los huesos largos, específicamente en la zona articular, es decir, en las articulaciones sinoviales. En la imagen histológica que vemos aquí nos muestra con gran detalle los elementos fundamentales de una articulación en desarrollo, donde el proceso de osificación endocondral está aún activo. Sin embargo, hay una zona que no se osifica completamente y es el cartílago articular. Este cartílago articular, marcado aquí en la parte superior de la imagen, está formado por cartílago hialino, igual que el molde original del hueso, pero se mantiene sin osificarse para permitir el deslizamiento suave entre los extremos de ambos huesos. Su función es amortiguar el contacto y reducir la fricción entre los huesos que forman las articulaciones. Debajo de esta capa podemos observar e identificar la cavidad articular, que es un espacio libre lleno de líquido sinovial, el cual lubrica y nutre el cartílago articular. Esta cavidad es esencial para el movimiento libre y sin dolor de las articulaciones. Finalmente, rodeando toda esta estructura, vemos la cápsula articular, formada por tejido conectivo denso. Esta cápsula actúa como una barrera que protege y estabiliza la articulación y está compuesta por una capa externa fibrosa y por una capa interna de tipo sinovial, la cual se encarga de producir el líquido sinovial. Es importante destacar que aunque la osificación endocondral reemplaza la mayor parte del cartílago por hueso, el cartílago articular nunca se osifica. Esta excepción es clave para la función biomecánica del sistema esquelético. En esta diapositiva vamos a ir observando una secuencia donde nuevamente una imagen histológica de una placa epifisiaria nos mostrará el proceso de osificación endocondral. Aunque es muy parecida a la que vimos antes, esta imagen nos permite reforzar y consolidar el reconocimiento visual de las diferentes zonas. En la parte superior encontramos la zona del cartílago en reposo, donde los condrocitos están separados y distribuidos de forma desorganizada, sin evidencia de división celular. Esta zona actúa como una reserva para las etapas posteriores. Inmediatamente debajo está la zona de proliferación, donde los condrocitos se alinean en columnas verticales y esta organización refleja una alta tasa de mitosis, lo que permite el crecimiento en longitud del hueso. En una evaluación histológica, esta es una de las zonas más fáciles de identificar por el orden geométrico de las células. Le sigue posteriormente la zona de hipertrofia, donde los condrocitos se agrandan visiblemente. Aquí ya no se están dividiendo, sino que están madurando y preparando el ambiente para el cambio estructural. Y esta zona se reconoce fácilmente por la mayor separación entre las células y su tamaño aumentado. Luego observamos la zona del cartílago calcificado, con una matriz extracelular que comienza a teñirse diferente, indicando el inicio de la mineralización. Los condrocitos mueren por apoptosis, dejando espacios que serán colonizados por células óseas. Finalmente, la zona de osificación, se forman las primeras trabéculas del hueso nuevo, visibles como estructuras teñidas intensamente y con una apariencia más sólida. Esta zona es clave porque marca el punto donde el cartílago desaparece y aparece el tejido óseo funcional. En esta imagen histológica de gran aumento, nos enfocamos en dos zonas críticas del proceso de osificación endocondrial: la zona de condrocitos hipertróficos y la zona del cartílago calcificado.
Comenzamos en la parte inferior, donde observamos la zona de condrocitos hipertrofiados. Aquí los condrocitos han dejado de dividirse y comienzan a aumentar de tamaño de forma significativa. Este agrandamiento es crucial, ya que provoca el alargamiento del hueso en formación y también prepara el entorno para la siguiente etapa, que es la calcificación. Si miramos con atención, vemos que los condrocitos en esta zona están organizados en columnas y sus núcleos aparecen desplazados hacia la periferia. Esto se debe al gran volumen de citoplasma que acumulan. La matriz extracelular a su alrededor empieza a cambiar su composición, volviéndose más densa y menos permeable. Pasando a la parte superior de la imagen, llegamos a la zona del cartílago calcificado. Aquí los condrocitos mueren por apoptosis y la matriz que los rodea se mineraliza, adquiriendo una tinción más intensa. Este cartílago calcificado actúa como un andamiaje transitorio que pronto será reemplazado por matriz ósea. Este cambio es visible en la histología. Los espacios intercelulares se ven más claros y los restos celulares aparecen fragmentados. Estas señales nos indican que el cartílago ha completado su ciclo y está listo para ser invadido por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras, que formarán parte del hueso nuevo. Con esta imagen podemos observar la osificación endocondrial y lo hacemos enfocándonos en una estructura clave, que son las espículas mixtas. Lo que estamos observando aquí es una sección histológica donde se ha producido una integración entre el tejido cartilaginoso calcificado y el tejido óseo recién formado. Este tipo de estructura se conoce como mixta porque en ella coexisten restos de matriz cartilaginosa que se tiñe de manera más clara o basófila y nueva matriz ósea que se tiñe de manera más intensa o eosinófila. Durante la osificación endocondral, una vez que los condrocitos mueren y la matriz cartilaginosa se calcifica, este cartílago no desaparece de inmediato. En su lugar sirve como una especie de andamiaje temporal sobre el cual los osteoblastos comienzan a depositar osteoide y formar matriz ósea. A medida que el hueso se desarrolla, esta estructura mixta se va remodelando hasta convertirse en trabéculas de hueso maduro. En la imagen, estas espículas aparecen como estructuras alargadas y parcialmente mineralizadas, con osteocitos ya atrapados en su interior, lo que indica que la transformación ósea está en marcha. También pueden observarse espacios medulares entre las espículas donde eventualmente se desarrollará la médula ósea. Reconocer estas espículas mixtas es esencial porque son una evidencia histológica del proceso activo de osificación y permiten diferenciar un tejido en formación de uno ya maduro. Para cerrar esta clase, vamos a hacer un resumen comparativo de los dos tipos de osificación que hemos estudiado, la intramembranosa y la endocondral. Esta tabla nos permite visualizar claramente las diferencias claves entre ambos procesos. En primer lugar, el origen. La osificación intramembranosa se inicia directamente desde el tejido mesenquimático fetal, sin que exista un molde previo de cartílago. En cambio, en la endocondral requiere la presencia de un modelo de cartílago hialino sobre el cual se desarrollará posteriormente el hueso. En cuanto al tipo de crecimiento, la osificación intramembranosa se da de manera aposicional, es decir, con depósito progresivo de matriz ósea en capas, lo que permite la fusión de las espículas y la expansión del hueso plano. Por otra parte, la osificación endocondral permite dos tipos de crecimiento: longitudinal, a través del cartílago de la placa epifisiaria, y aposicional, desde el periósteo. Respecto a los ejemplos, la osificación intramembranosa forma huesos planos, como los del cráneo, la clavícula y ciertas partes de la mandíbula,
Y en contraste, la osificación endocondral es el mecanismo responsable de la formación de la mayoría de los huesos del cuerpo, incluyendo los huesos largos como el fémur y el húmero, y también huesos cortos como los del carpo. En las imágenes de la parte superior se ilustra cómo el hueso se desarrolla a partir del cartílago, mostrando una invasión intravascular y el crecimiento epifisiario y el remodelamiento óseo. También se aprecia el crecimiento en longitud que ocurre gracias a la placa epifisiaria y cómo ésta desaparece cuando se completa el desarrollo. Este cuadro resumen es fundamental para consolidar lo aprendido hoy. Si puedes recordar estas diferencias en origen, tipo de crecimiento y ejemplos anatómicos, tendrás una base sólida para abordar los temas posteriores como el remodelado óseo, las fracturas y su reparación, y las enfermedades del desarrollo esquelético. Antes de terminar la clase, vamos a realizar una actividad de cierre para reforzar los conceptos claves que revisamos hoy. Les presento 3 preguntas de selección única, donde deberán identificar la alternativa correcta en base a lo que discutimos. La primera pregunta dice: ¿cuál es la principal característica de la osificación intramembranosa? Repasemos. Este proceso no involucra cartílago previo, ni condrocitos hipertrofiados. Comienza a partir de células mesenquimáticas que se diferencian en osteoblastos. De esta manera, la respuesta correcta es la C. Ocurre directamente sobre tejido mesenquimatoso fetal. Vamos con la pregunta número 2. Durante la osificación endocondral, ¿qué sucede en la zona de hipertrofia? Ahí los condrocitos aumentan de tamaño, dejan de dividirse y preparan el cartílago para su calcificación. Entonces, la opción correcta en este caso es la B. Los condrocitos aumentan de tamaño. Y la última pregunta: ¿en qué tipo de hueso se produce típicamente la osificación directa? Ya sabemos que esta osificación se relaciona con los huesos planos, como los del cráneo y la clavícula. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C, huesos planos como la clavícula. Esta es una excelente oportunidad para verificar cuánto han aprendido y qué conceptos necesitan de repaso. Estimados estudiantes, de esta manera llegamos al final de esta sesión, indicándoles la bibliografía que pueden consultar para profundizar en los distintos temas que vimos durante el día de hoy. Esperamos que esta clase haya sido de su interés y cualquier duda que tengan pueden hacérnosla llegar y la responderemos gentilmente. Nos vemos en una próxima sesión.